Hola, bienvenidos a esta segunda parte de estimación por intervalos de confianza. Vamos a ver los diferentes eh, subtemas que nos trae esta unidad. Intervalos de confianza para la media poblacional con varianza conocida y desconocida, para la proporción poblacional con aproximación normal y corrección de continuidad, para la varianza y desviación estándar con distribución chi cuadrado, para la diferencia de medias con muestras independientes y muestras pareadas, para la diferencia de proporciones y para la razón de varianzas con distribución F. Entonces, vemos los diferentes o las diferentes aplicaciones o los diferentes subtemas que subyacen de la estimación por intervalos de confianza. Estos y otros que vamos a ver en la última parte de la unidad número 2. Bueno, vamos a empezar con intervalos de confianza para la media poblacional con varianza conocida. Se usa la distribución normal estándar cuando la varianza poblacional es conocida o cuando el tamaño de la muestra es grande para n mayor a 30 y se puede aproximar la varianza poblacional con la desviación muestral. Vamos a ver que aquí hay una ecuación matemática para ese intervalo de confianza que lo compone la media muestral, el valor crítico de la normal estándar, la desviación estándar poblacional y el tamaño de muestra. Este análisis desde un punto de vista matemático, desde un punto de vista de estadística inferencial neta pura, lo pueden encontrar en los libros que respaldan la teoría de este curso y le invito a usted, estimado estudiante o estimada estudiante, a que revise por favor los libros que se encuentran allí en la plataforma. Vamos a estar revisando estos temas desde el punto de vista de la aplicación a Big Data. Aquí hay un ejemplo clásico con el que ustedes se van a encontrar en el mundo laboral. Dice que una plataforma de streaming registra la duración en minutos que 3 millones de usuarios pasan viendo contenido al día. Suponiendo que la desviación estándar poblacional es de 12 minutos, o sea, la conocemos, vamos a tomar unas muestras de 10.000 usuarios y calcular un intervalo de confianza al 95%. Vamos a ver cómo nos va. Aquí tenemos el código en Python, que les invito a que lo escriban, a que lo corran. Tiene las librerías NumPy, SciPy, se simula la población a través de una de las funciones de la librería NumPy y se hace la toma de la muestra, una muestra grande con los diferentes parámetros. La desviación estándar la conocemos, se coloca sigma igual a 12, el tamaño de la muestra y demás, y se muestra entonces el resultado. ¿Qué podemos concluir acerca de esta temática? Que para la media poblacional con varianza conocida obtenemos diferentes aplicaciones en analítica de datos que son de manera tangible corroborables. Por ejemplo, en esto estamos hablando de que una plataforma de streaming registra la duración en minutos que 3 millones de usuarios pasan viendo contenido al día. Es un dato real. Es un dato específico, es un dato que sirve en la aplicación operativa de estos conceptos y que ayuda mucho en términos de analítica de datos para la toma de decisiones a la alta gerencia, por ejemplo, de una empresa para tomar determinaciones en cuanto a lo que se requiere para la plataforma. Entonces, recuerden que hoy en día estas plataformas digitales están en constante cambio y por eso se requiere analítica de datos e inferencia para poder realizar estimaciones y poder dar algunas directrices. Esa es la ventaja de los intervalos de confianza y específicamente de este con varianza conocida. Ahora, también tenemos con varianza desconocida. Para varianza desconocida utilizamos la distribución de t-student cuando la varianza poblacional es desconocida y cuando el tamaño de la muestra es pequeño, para n menor o igual a 30. Aquí se usa la desviación muestral. Vamos a ver la fórmula. Aquí está la fórmula. Tiene una pequeña variación a la anterior. Hay valor crítico de la t, de la de t-student, y tenemos desviación estándar muestral. Hay una leve diferencia y según la aplicación que tengamos y según los requerimientos, pues vamos a aplicar cada uno de los que vamos a ver en este video. Aquí vamos a ver un ejemplo.
Estamos hablando de un sistema de IoT o de Internet de las Cosas. IoT significa Internet of Things, Internet de las Cosas, que recoge temperaturas de sensores industriales cada segundo. Para análisis rápido, un usuario toma una muestra pequeña de 25 sensores. Es pequeño, 25 sensores, pero para eso no podemos usar la anterior, utilizamos esta con la de T-Student. Como la varianza poblacional además es desconocida, pues se calculará un intervalo de confianza del 95% utilizando la distribución T-Student o TD-Student, como ustedes prefieran decirle. Y aquí tenemos su respectivo código con las librerías, la simulación de los datos y la aplicación del mismo para que por favor lo copien, lo corran y verifiquen. Al ser una muestra pequeña y no conocerse la varianza poblacional, la distribución T es la apropiada. El intervalo obtenido estima la media real de temperatura de la red completa de sensores e incluso cuando solo se observan un poco de valores o pocos valores. Entonces fíjense la aplicación directa de esta. La siguiente, intervalo de confianza para la proporción poblacional con aproximación normal y corrección de continuidad. Entonces tenemos un intervalo de confianza para una proporción poblacional que sirve para estimar la proporción real de una característica de una población grande, basándose en una muestra. Recuerden que estamos hablando de inferencia, estadística inferencial, tomamos muestras. Ejemplos típicos, el porcentaje de usuarios que hacen clic en un anuncio, proporción de productos defectuosos, porcentaje de estudiantes que aprueban un examen. Tenemos diferentes aplicaciones. Por poner otro ejemplo, porcentaje de usuarios que usan una herramienta específica de una aplicación. Ingresamos una herramienta nueva en una aplicación y queremos saber cuántos usuarios la utilizan. Un nuevo modo de juego para una aplicación o para una plataforma de juegos, por ejemplo. Y queremos saber cuántos usuarios la utilizan, la aprovechan. Bien, las aplicaciones son infinitas dentro de términos de Big Data, de analítica de datos. Y aquí hay unos ejemplos típicos que nos sirven para generalizar la idea. Tenemos también aproximación normal, sin corrección de continuidad. Tener en cuenta eso. Se usa cuando el tamaño de la muestra es grande y se cumplen las siguientes condiciones. La fórmula del intervalo es la que vemos allí, intervalo de confianza, donde la P con la rayita es la proporción muestral y tenemos también valor crítico normal, 1.96 para 95%. Por lo general se trabaja con 95%. Si por algún motivo el enunciado, el problema o la aplicación en el ámbito laboral, que casi nunca va a pasar, pero por algún motivo pide un porcentaje diferente, hay unas tablas que nos permiten calcular esos porcentajes. Yo les invito a que revisen los libros y encuentren allí toda la explicación matemática de estas fórmulas. Bien. Tenemos corrección de continuidad. La corrección de continuidad, ¿cuándo se utiliza? Cuando la proporción se interpreta como eventos discretos, o sea, pueden ser éxitos, pero se aplica una aproximación continua, o sea, una aproximación normal. Se ajusta, se hace un ajuste matemático usando la fórmula 1 sobre 2n, ya sea sumando o restando esta porción o esta magnitud, el resultado de esta fórmula. La fórmula corregida vendría siendo la misma que la anterior, pero más o menos según la corrección que se deba hacer. Ese ajuste evita que la normal subestime o sobreestime, según sea el caso, si sumamos o restamos, la probabilidad real cuando los valores son discretos. Vamos a ver un ejemplo. Sin corrección de continuidad y luego vemos uno con corrección de continuidad. Un sitio web recibe más de 6 millones de visitas diarias. ¿Listo? La empresa toma una muestra aleatoria de 20.000 visitas sobre esas 6 millones. Para medir la efectividad de un nuevo diseño de esa muestra, 4.600 usuarios hicieron clic en un botón importante. Calcular el intervalo de confianza del 95% para la proporción de clics usando la aproximación normal. Aquí tenemos un ejemplo sin corrección de continuidad. Corremos el código y ustedes van a verificar que el intervalo muestra el rango probable del porcentaje real de usuarios que hacen clic
en el nuevo diseño entre millones de visitantes. La muestra es grande, así que la aproximación normal es válida y precisa. Entonces, se utiliza, no hay necesidad de corrección de continuidad. Tenemos unos resultados específicos, claros y que nos sirve como apoyo en la toma de decisiones. Ahora, vamos a poner un ejemplo con corrección de continuidad. Digamos que un sistema de analítica de datos desea estudiar 10 millones de mensajes enviados en una aplicación de mensajería, llámese Telegram, llámese WhatsApp, cualquier tipo de aplicación de mensajería, que hay otras, nosotros solo conocemos o tenemos en nuestro imaginario esas. Está Messenger también, que ya casi nadie lo usa, el chat de Facebook. Una aplicación de estas. Y se toma una muestra de 12.000 mensajes. Se revisa para clasificar si son spam o no son spam. En total se detectan 720 mensajes spam. Como se trata de un conteo de eventos discretos, o sea, específicos, no vamos a tener 720,5, no. Son eventos discretos, en números naturales. Entonces, calcular un intervalo de confianza al 99% con corrección de continuidad. Aquí tenemos un intervalo de confianza diferente, ¿no? Entonces, tenemos el código respectivo con las librerías y lo corremos. ¿Qué vamos a encontrar? ¿Qué van a encontrar ustedes cuando corran este código? Que la corrección de continuidad ajusta el intervalo para reflejar que los datos representan eventos discretos. Mensajes spam, o sea, no hay medio mensaje, ¿sí me entienden? Discreto es completo, entero. 1, 2, 3 mensajes, no hay medio mensaje, ni un 1.7 mensajes, no. Mensajes completos. O se cuenta así, ¿no? Y eso significa discreto. Ahora, mejorando la precisión en muestras donde la proporción es moderada. El intervalo final estima la proporción real de spam entre los millones de mensajes enviados. Una aplicación directa con corrección de continuidad de este tipo de intervalo de confianza en un panorama o en un contexto de analítica de datos real, de una parte operativa de una empresa. Tenemos otro tipo de intervalo de confianza o aplicación de intervalo de confianza, y es para la varianza y desviación estándar con distribución chi cuadrado. Aquí tenemos el respaldo matemático cuando queremos estimar la varianza poblacional o la desviación estándar poblacional. A partir de una muestra usamos la distribución chi cuadrado. Esto se debe a que si la población es normal, el siguiente estadístico sigue, el que se calcula allí con esta fórmula, sigue una distribución chi cuadrado con n-1 grados de libertad, donde tenemos varianza muestral, varianza poblacional, que es la que queremos estimar, y el tamaño de la muestra. Siempre vamos a trabajar allí con este tipo de intervalos de confianza cuando hablamos de chi cuadrado. Entonces ahí aplicamos esta fórmula. Nuevamente les invito a que revisen la demostración en los libros, si desean conocer la parte matemática que está detrás de todo esto y que está basada mucho en teoría de conjuntos y demás, o por decirlo de alguna manera, la estadística neta sin una aplicación directa. Y aquí estamos viendo cómo lo aplicamos directamente a analítica de datos. Aquí tenemos la fórmula para el intervalo de confianza para la varianza. Entonces tenemos dos datos, el del intervalo de un límite, perdón, los dos límites, este y este, para el intervalo de confianza. Y tenemos el intervalo para la desviación estándar, intervalo de confianza con sus respectivas fórmulas. Ahora, vamos a ver un ejemplo específico, ¿sí? Esto es lo matemático, esto es lo demostrable con un lápiz y con fórmulas desde un punto de vista matemático y estadístico. Pero ¿cómo lo aplicamos? ¿Cómo llevamos este concepto a la práctica en analítica de datos? Un ejemplo. Un servicio en la nube procesa 5 millones de peticiones por día. Por eso es que hablamos de Big Data. Grandes cantidades masivas de información. Entonces se toma una muestra aleatoria de 200 tiempos de respuesta en milisegundos para analizar la variabilidad del sistema. Se desea calcular un intervalo de confianza al 95% para la varianza y desviación estándar del sistema. ¿Ok? Aquí tenemos, ya es un código un poco más estructurado. Les invito a que hagan el ejercicio. Ustedes me perdonarán por no colocárselos ahí para que ustedes copien y peguen, pero es que hacer el ejercicio de transcribir esto les ayuda
a que se vayan relacionando con la sintaxis, a que dejemos un poquito esa pereza y ChatGPT o Gemini nos hagan el código copiar y pegar, aunque eso, bueno, hay cierta discusión moral y demás en este tema. Yo no tengo nada en contra de la inteligencia artificial, debemos utilizarla, pero bajo ninguna circunstancia se debe convertir la inteligencia artificial en quien nos haga las tareas. A la final, yo les estoy dando el curso, ustedes están viendo estos videos, pero ustedes son los que van a aplicar los conocimientos que adquieran en su diario vivir, en su vida profesional. Así que como consejo, no les digo que no usen inteligencia artificial, úsenla, pero al menos en algunos aspectos copien. Copien para que se familiaricen con la sintaxis, para que ustedes mismos cometan el error de que escribieron un punto, de que escribieron un punto y coma, de que les faltó un paréntesis. Ese proceso tienen que quemarlo. Yo se los recomiendo, porque cuando lleguen a una empresa a trabajar, no siempre va a haber inteligencia artificial, o aunque lo haya, ustedes van a tener que estar en el trabajo de revisar si lo que hizo la IA está bien, está mal, si interpretó bien la pregunta, si ustedes necesitan redactar de una mejor forma la pregunta que les está haciendo, lo que conocemos como prompt, el prompt y demás. Entonces sí les recomiendo, y por eso les coloco en imágenes, no me vayan a crucificar por eso, les coloco el código en imágenes para que ustedes se den a la tarea de copiarlo. Igual ustedes pueden, hay plataformas que ustedes mandan la imagen y les bota el texto y copian y pegan, pero simplemente es como para que ustedes, por favor, se los pido, a favor de ustedes, no a favor mío, a favor de ustedes, escriban el código, cópienlo ustedes, al menos. Bien, cuando ustedes copian, hagan el ejercicio, corran este código, van a encontrar que el intervalo obtenido indica el rango probable de la variabilidad real en los tiempos de respuesta de millones de peticiones. ¿Esto a qué ayuda? Ayuda a determinar si el sistema necesita escalar recursos o aplicar una optimización de rendimiento. Fíjese lo importante que es para una empresa tener una analista de datos que ayude en este tipo de toma de decisiones. Ahora, tenemos otro ejemplo. Una red de IoT, de Internet de las Cosas, industrial, recopila 40 millones de mediciones de temperatura cada hora. Para una auditoría rápida se toma una muestra de 150 sensores y se desea estimar un intervalo de confianza del 99% para su varianza y desviación estándar. Nuevamente, su respectivo código con distribución de chi cuadrado, utilizando la librería NumPy. También aquí se agrega la Matplot, librería para poder mostrar gráficas, hacer gráficas. ¿Y a qué conclusión van a llegar ustedes cuando corran este código? Que el intervalo de confianza va a describir la incertidumbre sobre la varianza real entre miles de sensores industriales. Es crucial para detectar sensores que estén fuera de control, que estén fallando, que tengan fallas técnicas, que estén fallando por una calibración incorrecta, y estos sensores van a provocar que se afecte todo el sistema, así sea un solo sensor que esté fallando. Por lo general también los sensores, algunos trabajan en serie, no todos trabajan en paralelo, y la afectación de uno va a hacer que repercuta en todo el sistema, lo que conocemos comúnmente como la cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Bien, listo. Entonces, otro tipo de intervalo de confianza es el de la diferencia de medias con muestras independientes y pareadas. El intervalo de confianza para la diferencia de medias permite estimar cuánto difieren en promedio dos poblaciones a partir de sus muestras. Se usa para comparar rendimientos, tiempos de procesos, métricas de usuario, efectividad de clústeres, para mirar los tiempos de trabajo de algunos servidores. Siempre es como para comparar, ¿sí? Vamos a ver la fundamentación matemática. ¿Cuándo lo usamos dentro de la descripción estadística inferencial? Cuando un grupo no tiene relación con los de otro. Entonces, un ejemplo típico, comparar el tiempo de carga de dos servidores diferentes. La fórmula del intervalo para varianzas desconocidas con muestras grandes. Aquí tenemos la fórmula. Una fórmula bastante interesante, bastante compleja desde el punto de vista matemático. Y aquí podemos ver que si las muestras son pequeñas, debemos usar la distribución de t-student. Ahora, usada cuando cada dato del primer grupo está emparejado con uno del segundo. Eso es muestras pareadas
dependientes. Las anteriores eran independientes. Ahora, la fórmula cambia cuando son muestras pareadas dependientes, o sea, que son dependientes. Y cambia la fórmula. Se trabaja con las diferencias de esta fórmula. Entonces, vamos a poner un ejemplo para muestras independientes y luego el otro para que miremos la diferencia. El primero, muestras independientes. Comparar el rendimiento promedio en milisegundos entre dos clústeres. Les decía yo al comienzo que se usa por lo general también para eso. Una empresa prueba dos clústeres, el clúster A y el clúster B. Para el clúster A tenemos 5 nodos estándar y para el clúster B tenemos 5 nodos optimizados. ¿Qué es un clúster? Viene a ser como un tipo de red interna, ¿sí? de una empresa, de una corporación, y cada servidor, cada elemento, cada computador viene a ser un nodo. Entonces tenemos clúster A, clúster B. El clúster A tiene nodos estándar, el clúster B tiene nodos optimizados y queremos revisar allí la comparación. Entonces se recolectan tiempos de ejecución de 500 tareas distribuidas en cada uno de los clústeres. Se desea un intervalo de confianza del 95% para las diferencias de medias. Entonces aquí tenemos las medias para cada uno de los clústeres, la media A y la media B. Aquí tenemos el código, ya empieza Python a ponerse un poquito más complejo y vemos que si el intervalo no contiene 0, hay diferencia significativa. Por lo general, en este tipo de pruebas, el clúster B es más rápido, lo que justificaría migrar cargas. ¿Por qué es más rápido? Porque tiene nodos optimizados, o sea, era de esperarse. Sin embargo, no podemos trabajar con subjetividades en analítica de datos. Todo tiene que estar respaldado con pruebas, informes técnicos y demás. Entonces, cuando ustedes corran este código, los resultados le van a mostrar eso. Ahora, el otro ejemplo para muestras dependientes. Ya vimos para muestras independientes, ahora muestras dependientes, que son muestras pareadas. Un ejemplo, el impacto de una optimización en Spark sobre el tiempo de ejecución. Entonces se ejecutan 300 tareas antes y después de activar el cacheo inteligente en Apache Spark. Se hizo una optimización. Se hizo una mejora en una plataforma y queremos saber cómo nos fue antes y cómo nos fue después. Entonces se desea un intervalo de confianza del 95% para la diferencia de medias antes y después. Tenemos el código en Python, lo podemos revisar. Les invito a que lo copien, lo escriban, revisen la sintaxis, revisen, por lo menos miren las librerías que estamos utilizando, los diferentes recursos y demás. Y ustedes van a encontrar dentro de los resultados, si el intervalo es completamente positivo, la optimización sí reduce significativamente el tiempo. Además, al ser datos pareados, o sea, datos dependientes, se refleja mejor la mejora por tarea. ¿Por qué son datos pareados? Porque estamos hablando de un mismo sistema, no de dos sistemas diferentes. Y queremos revisar qué ocurrió con la mejora, si sí se optimizó o no. Entonces, están correlacionados. Los datos van a ser, entre comillas, de una misma naturaleza, pero la diferencia va a radicar en la optimización. Bien, intervalo de confianza para la diferencia de proporciones. Otro tipo de intervalo de confianza. Se usa cuando queremos saber si un porcentaje cambia entre dos grupos. Por ejemplo, tasa de clics entre dos versiones de una aplicación, tasa de fallas entre dos centros de datos, proporción de usuarios que completan un proceso, entre otros. La fórmula de aproximación normal para ese intervalo de confianza con 95% es la que vemos allí. Entonces aquí está la fórmula. Fíjense que la fórmula tiene más menos, entonces obviamente pues ahí está el intervalo, los límites del intervalo de confianza. Un ejemplo específico para analítica de datos, comparar la proporción de tareas fallidas entre dos data centers. Dos centros de datos procesan miles de tareas por hora. El A procesa 10.000 tareas y presenta 820 fallas, y el data center B 13.000 tareas y presentó 700 fallas. Entonces queremos un intervalo de confianza del 95% para la diferencia de proporciones entre el data center A y el data center B. Aquí está el código. Ahora, ¿qué van a ver ustedes? Los resultados no se los muestro acá porque quiero que hagan la tarea de escribir el código y de correrlo. Si el intervalo de confianza no incluye 0, la diferencia es estadísticamente significativa. Por ejemplo, ¿qué podría indicar? Que el data center A falla más y necesita revisión. O sea, podríamos hacer digamos que una estimación a la ligera,
el data center A tiene menos tareas por hora y tiene más fallas, ¿sí? O sea, así de primerazo, lo que nos está mostrando el código es obvio, pero no siempre lo obvio es lo correcto. Siempre hay que acudir al informe técnico, siempre hay que respaldarlo. Nunca demos algo por obvio en una empresa, a no ser de que tengamos afán, de que haya que tomar una decisión urgente, pues ya la experticia del analista le va a ayudar a tomar una decisión, pero siempre, en la medida de lo posible, es mejor hacer el proceso. Bien, tenemos el último intervalo de confianza de esta primera parte y es para la razón de varianzas con distribución F. Este intervalo de confianza compara la variabilidad entre dos poblaciones. Ojo, poblaciones. Se usa cuando queremos saber si un sistema es más estable o más variable que otro. Algunos ejemplos específicos en analítica de datos. Por ejemplo, comparar la variación en tiempos de respuesta entre dos APIs, comparar el jitter de red entre dos regiones cloud y comparar la variabilidad de latencias entre diferentes clústeres. Aquí tenemos ya conceptos más técnicos de analítica de datos, de machine learning, que yo creo que de pronto si ustedes ya vieron o están viendo machine learning van a entender un poquito mejor y van a correlacionar con lo que yo les estoy hablando. La razón es, aquí tenemos la razón entre las dos poblaciones. ¿Cómo se calcula? Va a ser un tipo de número porcentual que se puede expresar entre 0 a 1. Y el intervalo de confianza del 95% pues está dado por esta fórmula. Aquí ustedes alcanzan a ver que hay una coma, entonces este es el límite 1 y este es el límite inferior y límite superior, donde F sigue una distribución F con las características matemáticas que ustedes ven allí. El intervalo inferior es N1 menos 1 y el intervalo superior es N2 menos 1. Entonces, ojo allí con la aplicación matemática, la explicación de todo esto en los libros. Siempre, esta es una característica de la virtualidad, ¿sí? Ustedes deben haber revisado los libros y deben haber estudiado la explicación matemática para que esto pues, nos pueda alimentar dentro del enfoque del programa, que es la analítica de datos con aplicación directa de Python. Y aquí tenemos un ejemplo para este último tipo de intervalo de confianza de la segunda parte, ¿no? Porque nos falta una tercera parte de la unidad 2. Sería comparar la variabilidad de latencia entre dos APIs. Sencillo, tenemos dos APIs, una tiene 600 muestras y otra tiene 550 muestras de latencias en milisegundos. Simularemos los datos de la API A y vamos a decir que la API A es más estable y que la API B tiene mayor variabilidad. Y vamos a ejecutar el código. Estos códigos ya empiezan a verse un poquito más complejos, pero cuando ustedes se familiarizan con la sintaxis, pues se van a dar cuenta que a la final no son tan complejos. Digamos que no consiste mucho en saber demasiado de sintaxis, sino lo poco que sabemos cómo lo aplicamos. Ese es el éxito de un analista de datos. Obviamente tienen que saber mucho, pero lo que quiero decir es, a veces hay analistas que saben muchísimo de código, pero cuando usted les plantea un problema, no tienen cómo resolverlo o no hayan cómo resolverlo dentro de todas las herramientas de software que conocen y que poseen, no conectan el problema con la solución. Entonces, ojo con eso. Si el intervalo de confianza, corran el código, y si el intervalo de confianza contiene 1, no hay evidencia suficiente para afirmar que una API es más variable que la otra. Si el intervalo de confianza está completamente por encima o debajo de 1, entonces sí existe diferencia significativa en la variabilidad. Corran el código y según lo que ustedes encuentran en los resultados, pues encontrarán la conclusión. Y hasta aquí llegamos con la segunda parte de la segunda unidad. Aquí está la tarea para que por favor la revisen. De cada uno de los intervalos de confianza vistos, propongan un ejemplo aplicado a Big Data y su respectivo código en Python, tal cual como lo estamos haciendo aquí. Pero obviamente pues otro ejemplo por cada uno de los intervalos de confianza vistos y envían todo en un documento de Word, de modo que yo pueda elegir al azar. Bueno, si tengo la dicha yo de estar
orientando el curso todavía. Eso es lo que yo hago, reviso al azar los códigos, los corro y reviso que ustedes realmente a conciencia hayan hecho el código como tal. De pronto les haré una pregunta allí en la presentación de la tarea para revisar que efectivamente ustedes estén alineados con los resultados de aprendizaje que estamos buscando en la orientación de estos cursos. Bien, eso es todo por hoy, o por este video, perdón. Nos vemos en un próximo video de estimación por intervalos de confianza, ya la última parte de la segunda unidad.